comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo al mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Dios, tu infinita misericordia, el amor que nos das, y ahora te suplicamos que nos hables al corazón. Esperamos, Dios, que nos enseñes cada vez más, Dios. Mira nuestro corazón, mira nuestra intención de aprender. Descansamos por completo en ti. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No, quizás muévela de ahí, ponerla a un lado. Sí. Sí. ¿Qué la voy a poner? Ajá. Sí, que me ve. Veo, muy creativo. Ok. Está en el momento que el Señor Jesucristo, ya en los últimos capítulos, ¿no? Ya en los últimos momentos de su historia con los discípulos, así en el plano que lo conocían, ¿verdad? Así como hombre, como digamos así, como uno de ellos, pues, porque lo veían como un maestro, ¿verdad? Lo veían como una persona sobresaliente, como una persona a través de la cual Dios les había hablado, y a través de la cual no solo Él había hecho milagros, sino que Él había provocado que los mismos discípulos hicieran milagros. Si ustedes se recuerdan, aparece en la Biblia que los demonios se les sujetaban a los discípulos, que también hacían milagros. Entonces, pero no lo veían más arriba que eso. Entonces, el Señor estaba preparándolos para su salida. Estaba preparándolos para el momento en el que Él se iba a ir, y quería que los discípulos quedaran, pues, de alguna manera asegurados en fe, asegurados en pensamiento principalmente, para que ellos no tuviesen temor, para que ellos no perdieran control, más control de lo que podría haber, ¿verdad? Porque Él sabía que iban a ser perseguidos. Él sabía que lo que les esperaba a los discípulos no era nada fácil, sino que por el contrario, ¿verdad? Y tenían que vivir por fe, porque ya no iban a estar viendo al Maestro, sino que iban a estar esperando la guianza del Espíritu Santo. Entonces, a esto los está a punto de introducir el Señor, a la comunión con el Espíritu Santo. Y eso, mis queridos hermanos, en esa época, y pónganme atención a esto, en esa época es la que vivimos. Antes de esto, los discípulos estaban acostumbrados a ver al líder, a ver el que hace milagros. Pero a partir de esto, y principalmente del derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos, que es ya en el libro de los Hechos, comienza una etapa de una relación con Dios que es totalmente diferente. Allí realmente es cuando andamos por fe y no por vista. No vemos a quien nos está guiando, no vemos a quien nos está enseñando, pero nosotros creemos que allí está. Antes había que tocar para creer, había que ver para creer. Pero ahora nosotros somos reconvenidos, así como el Señor le dijo a Tomás, ¿verdad? No seas incrédulo, sino que sé creyente. En ese tiempo en el que estamos. Y el problema actualmente de la iglesia es que no he encontrado una buena... Cuando hablo de la iglesia no hablo de nuestra iglesia, sino que hablo de la iglesia en general. No muchos creen en esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Están
piensan en Jesús, piensan en el Padre, pero al Espíritu Santo como una persona. Es más, hay una denominación que llama al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios. Pero más adelante vamos a ver que la Biblia le da todos los atributos al Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? No como una fuerza, no como algo, sino que como alguien. Y es más, el Señor les está diciendo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no se lo van a mandar, no les van a mandar al Consolador. Y dijimos, y lo hemos dicho ya varias veces, que la conveniencia era principalmente porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces, donde sea que vayamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros podemos orar en cualquier lado donde estemos, podemos orar en el Espíritu, podemos orar con la guianza del Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y podemos leerla y pedir la dirección del Espíritu Santo. Inclusive las cosas que están sucediendo, nosotros podemos buscar a Dios y buscar la sabiduría, y a través del Espíritu Santo nos da la sabiduría para aprender a discernir las cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Entonces dice el versículo 8, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se recuerdan? Cuando dijimos convencerá, estamos hablando de convencer de pecado, ¿verdad? A eso prácticamente se refería, a poder aceptar, convencer de culpabilidad. Y hicimos la comparación que ¿cómo se llama? El defensor busca no convencer de la culpabilidad, sino que convencer de la inocencia. El fiscal es quien busca convencer de la culpabilidad. Entonces el Espíritu Santo, esto de lo que va a hablar el Señor, es la primera acción del Espíritu Santo para con el inconverso. Porque a nosotros no nos continúa convenciendo como para que nos convirtamos, porque no es que nos estamos convirtiendo y desconvirtiendo, sino que nosotros recibimos al Señor, nos convenció nuestro corazón, y entonces comenzó nuestro cambio en el Espíritu Santo. Entonces, pero al inconverso, o sea, quien dice, convencerá al mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, los discípulos iban, hablaban, pero quien convencía es el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo en el capítulo anterior dijo, por cuanto yo he venido, ellos permanecen en su pecado. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Entonces, él lo que está diciendo es que al venir Cristo, otorga la oportunidad de perdón. Porque ahora en este tiempo y en el tiempo de la Biblia y a través de toda la historia de la humanidad, no hay perdón de pecado fuera de Cristo. Todos los sacrificios que se presentaron fueron como tipos de la sangre que se iba a derramar del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que dice, lo primero que hace, convence de pecado. Pero si ellos no creían en Jesucristo, permanecían en sus pecados. Si alguien ahora no cree en Cristo, permanece en sus pecados. No hay manera. Ahí, por más buena gente que sea, y por más obras que haga y que colabore, que abra obras sociales, inclusive hay personas que no son creyentes, pero donan dinero a las iglesias, ¿verdad? Les gusta la labor de la iglesia, son amigos del Evangelio. Esto tiene una consecuencia aquí, ¿verdad? Porque estas personas reciben bendición de Dios aquí en la tierra, pero esto no les sirve de nada en cuanto al cielo, en cuanto a Dios, ¿verdad? Y su futuro eterno. ¿Por qué? Porque la única manera como el alma es redimida es a través de que alguien pague la cuenta. Si ustedes se recuerdan, explicamos la otra vez que la salvación, el juicio al final no va a ser una balanza, no es un juicio de balanza, ¿verdad? Sino que lo que se va a hacer es si el nombre de la persona no está inscrito en el libro de la vida. Si no está inscrito en el libro de la vida, se procede a los demás libros.
Para encontrar, si se encuentra un pecado, es culpable. Si está inscrito en el libro de la vida, no se abren los demás libros. Entonces no hay salida. ¿Cómo va a haber un hombre que no sea Cristo, que haya vivido sin pecado? No lo hay. No lo hay. Entonces, por eso es que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y dice, y explica después de pecado por cuanto no creen en Él. Yo creo que eso está. Preguntas ahorita, por favor. De pecado, convence el Señor de pecado por cuanto no creen en Él. ¿Preguntas? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Por qué dice el Señor que el Espíritu Santo va a convencer de pecado por cuanto no han creído en mí? Dijo el Señor Jesucristo. Yo diría que sería simple por el hecho de que pues Jesucristo es el único camino hacia la verdad, hacia el Padre. Entonces el Espíritu Santo como que va a venir a ¿cómo se dice? Convencer. A convencer, correcto, de que Jesucristo es el único camino. Y si no creen en Jesucristo, no hay esperanza. Pero ahora yo veo algo ahí, si Jesucristo se vio y nosotros estamos acostumbrados a ver tocar para poder decir sí creo, ¿no? Porque eso le pasó a Tomás. Sí. Entonces, ahora si ellos no están viendo aún al Espíritu, o sea, si nosotros creemos porque nosotros, o sea, estamos pasando en un proceso, ¿no? Entonces, y vamos entendiendo, pero el otro que es, digamos, la persona que no es como nosotros, que no se acerca a una iglesia y que no cree en Cristo, entonces ese no va a creer ni en el Espíritu, porque de hecho él dice, si yo miré a Cristo y no creí, mucho menos en un Espíritu que... Ahora, es que ese es el detalle. Ajá. Si nos retrocedemos a nuestro primer día, cuando nos predicaron y nosotros nos convertimos, nosotros no le creímos al predicador. Nosotros no nos convertimos porque las palabras del predicador fueron suficientes, sino que el Espíritu Santo llegó a nosotros. Y nuestro razonamiento, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, las razones que nosotros tenemos para no creer, Él les da vuelta, Él contraargumenta en nuestro corazón. Y entonces, no es que, si cuando venga el predicador tal, ahí sí me voy a convertir, ni aunque venga quien venga. Siempre va a ser igual. Va a ser lo mismo. Hasta que el Espíritu Santo toca a la persona y lo convence. Entonces esta persona dice, sí, así me convenció a mí, así nos ha convencido a cada uno de nosotros. Y así dimos el paso. Y le digo, por eso es que necesitamos que sea Él. Imagínense, Cristo predicó y a Cristo lo veían hacer milagros, pero la mayoría de gente no creyó. ¿Por qué seguían a Cristo? Porque les daba... Por los milagros. Por los milagros, les daba de comer y algunos iban por el show. Curiosidad. Curiosidad, vamos a ver. Es más, algunos fueron sanados, pero no fueron salvos. Porque dice, en varias porciones de la Biblia dice el Señor que sanó a todos los enfermos que estaban en el lugar. Pero no dice la Biblia que creyeron, que fueron salvos por eso. Y eso no es nuevo, porque aún a la fecha hay gente que recibe el milagro y sigue sin creer. Ya, pero sí, cuando Jesucristo estaban aquí, los que lo seguían no hacían muchas actividades como cuando apareció el Espíritu, que ellos comenzaron a proyectarse. Cuando el Espíritu se posó sobre cada uno de ellos, a partir de ahí, ellos estuvieron dispuestos a entregar la vida. De hecho, lo hicieron, sí. Porque absolutamente todos tuvieron una muerte violenta. El único que no tuvo la muerte violenta fue Juan, que se murió de viejito en la isla de Patmos, encerrado. Era una cosa tremenda porque les daban una ¿cómo se llama? Una especie de vestir, una túnica, y los encadenaban, y con esa túnica se iban a morir.
Como un asilo, entonces. Más o menos, solo que encadenados. Ahí recibió el Apocalipsis. Y de ahí todos murieron. Aún el apóstol, según la tradición, el apóstol Pedro lo crucificaron, pero él no quiso que lo crucificaran normal, sino que de cabeza. A otros los aserraron. El libro de los Hechos dice que algunos fueron ahorcados, aserrados, murieron a filo de espada. Y ese convencimiento solo el Espíritu Santo lo da. No puede ser un entusiasmo, no puede ser emoción, sino que es un convencimiento literal en el corazón de la persona, que no importa, pero que tú estás loco, ¿por qué estás haciendo eso? Estás perdiendo tu tiempo, mira, no, si es que yo le he creído a Dios. Y entonces, mientras no pase esto, por muy amigo del Evangelio que seamos, no hay esa. Por eso es que la definición de fe. ¿Alguien se recuerda la definición de fe? La fe es la certeza. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. correcto. O sea, no es algo por fuera, sino que es algo bien interno. Los hebreos 11:1. Es algo bien interno. Certeza y convicción. No hay un pelo de duda ahí. Entonces dice que Él va a convencer al mundo de pecado, y dice la explicación de pecado: por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La misión del Señor Jesucristo, además de sanar, de enseñar, la misión principal del Señor Jesucristo no era otra más que morir. Esa es la esencia de su venida. A derramar su justicia, su vida perfecta. Porque él siendo en el cielo perfecto, Él vino y por 33 años y medio aquí en la tierra tuvo una vida perfecta. Y mantuvo la vida perfecta para hacer el sacrificio perfecto. Si Él cometiese un error, todos nosotros estamos en nuestros pecados. Ninguno de nosotros ha sido perdonado. Entonces, ¿por qué dice de justicia? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, vino del cielo, se convirtió en hombre a morir por nosotros. El justo por los injustos. 1. 2. Cuando dice en Romanos capítulo 4 que Él murió, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Él murió por nuestros pecados, pero cuando Él subió al Padre, cuando Él llegó al Padre, llegó con los méritos de justicia correctos para estar en la presencia del Padre. Entonces, esos méritos de justicia, y esto es lo increíble. No, fíjense que lo más increíble no es que nos perdonaron, porque para eso murió Cristo. Lo más increíble es que la justicia de Cristo, ¿está conmigo? Amén. La justicia de Cristo me es dada a mí delante del Padre. Para estar en el cielo, hermanos, o tengo la justicia de Cristo o no llego. Cuando usted pase, el Señor va a ver al Hijo. Al Hijo. La perfección del Hijo va a vernos. Si no, no vamos al cielo, porque les explicaba la otra vez, no basta con que nos perdonen los pecados, porque quedamos en misma calidad de humano, con posibilidad de pecar. Es necesario que algo superior, una fuerza superior nos saque de este estado, y esa es la justicia de Cristo. Entonces, por eso es que decía de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, vine a hacer mi labor. Él dijo en la cruz, consumado es. Al consumarlo pagó el precio, murió, pero resucitó. Esto es igual a lo que pasaba con el sacerdote. Si el sacerdote, cuando presentaba el sacrificio por el pecado, no se había limpiado, él no había hecho la ceremonia correcta para poderse limpiar, no había presentado sacrificio, él entraba al lugar santísimo y moría. Y entonces cuando no salía, él llevaba atada al tobillo, pero llevaba unas campanitas así como las que aparecen en las películas, que le ponen a alguna vaca, ¿verdad? Cling, cling. Por eso es que cuando usted ve en las procesiones tradicionales, ¿no? Van adelante y ¿qué van haciendo? Cling, cling. Bueno, yo que fui católico, ¿no? Entonces,
pues el sacerdote entraba al templo e iba con esos, no eran campanitas, sino que eran, ¿cómo se llaman? Unos, como chinchines, digamos, ¿verdad? Algo otro, ¿cómo? Como cascabeles, sí. Esa es la mejor palabra. Entonces, él iba caminando y iba sonando. Y de repente, si no era el sacerdote correcto, si no había hecho la ceremonia correcta para llenar todos los requisitos para presentar el sacrificio, de repente, plum, ya no sonó. Y entonces, al rato de no sonar y no salir, pues entonces ellos comenzaban a jalar el lazo. Y sacaban al sacerdote muerto. Porque no era el sacerdote, no estaba perfecto para ese sacrificio. Entonces, cuando Jesucristo vino y murió y resucitó, ¿se recuerdan cuando lo vieron en la tumba y lo querían tocar? Y no me toques que no he subido al Padre. No contamine, yo voy para el Padre ahorita. Porque iba perfecto hacia el Padre. Y al sentarse a la derecha de Dios quiere decir que, al igual que el sacerdote cuando salía después de presentar los sacrificios y derramar la sangre sobre el arca del pacto y salía al pueblo, el pueblo se alegraba. ¿Por qué? Porque se habían podido presentar la ofrenda por el pecado y sus pecados eran cubiertos por un año más. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presentó al cielo, se presentó con la justicia suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados y para que su justicia fuese puesta a nosotros, ¿verdad? El primogénito de muchos hermanos. Entonces por eso es que dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, esto es de las cosas que más le choca al mundo. Por eso es que tiene que ser el Espíritu Santo que nos convenza. Porque el mundo está, ahí ven ustedes ahorita, hay una marcha para que no les quiten sus derechos de aborto, ¿verdad? Sus derechos de facultad reproductiva a la mujer, ¿verdad? Ahí están por todos los derechos, ¿verdad? Los derechos adquiridos, que no son derechos naturales, ¿verdad? Los derechos naturales son los que tiene una persona solo por ser persona. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la protección, etcétera, sino que son derechos inventados, derechos adicionales, no naturales. Y entonces, cuando cuando usted les dice, eso no está bien, cuando usted les dice, este mundo, este universo está gobernado por Dios, y cuando usted le invita al hombre a no hacer lo que tenga ganas de ser, pues el hombre se enoja, se violenta. Porque si hay algo que quiere ser el hombre, y eso es una manifestación, fue en la Torre de Babel, que él quiso hacer lo que ellos querían. Ellos querían hacerse un nombre, y por eso construyeron esa Torre de Babel. Y entonces esa es la voluntad del hombre, ser independiente. Eso es lo que el hombre logró en el huerto, en Edén, al desobedecer. Quiere ser independiente de Dios. Y entonces cuando usted le dice al mundo, mira, ¿sabes qué? Este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado y ya ha sido encontrado culpable. Por eso es que cuando la Biblia dice que cuando vinimos a Cristo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, ya estábamos condenados. Dios no está condenando al mundo, el mundo ya está condenado. Y dice la Biblia, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es en la condición del mundo. Y por más argumentos que un hombre pueda tener, eso no lo va a poder convencer a ningún ser humano, si no es a través del Espíritu Santo. Y por eso es que dice de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 12. ¿Preguntas? Vamos bien, ok. 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis llevar. Les aseguro, con lo que les había dicho ya estaban en la luna, no habían podido entender. A este momento nosotros podemos entender mucho más que ellos. Pero ellos en ese momento
quizás más de la mitad de las cosas que Jesucristo les estaba enseñando, les estaba diciendo, no podían entender. No tenían los elementos necesarios en su mente. No tenían esa vida espiritual necesaria. Entonces, es bien difícil, pues. Inclusive ahora, hay cosas que no las comprendemos. Y de repente a un pastor decir, no, fíjese que eso no lo sé. Le cuesta aceptar. Pero hay muchas cosas en la Escritura que aún no han sido reveladas. Y por eso es que las iglesias tienen sus conflictos. Porque en determinadas doctrinas, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Porque aún no ha sido revelado. Creo que Deuteronomio 29, si no me equivoco, búsquenlo a ver si no me equivoqué. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, al otro lado, brother. No, hermano, sorry. Y este hermano ya me puso otra vez en duda y lo voy a regañar o castigarlo o a ponerlo en, ¿cómo se llama? En jaque. No, en Deuteronomio, ¿cuánto dijo? 29. 8 horas todos los días estoy cayendo, pero Las está cosas difícil. secretas que le sé a Jehová Es que dice, hermano, que las reveladas son cuando uno no tiene la devoción necesaria, cosas para que siempre hasta lo santo se hace común. esta ley. Estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios y si no la vemos con la devoción y con la fe necesaria, vamos a ver los milagros y los vamos a ver como comunes. ¿Qué dice 29? Aquí está. Léalo. Dice, las cosas secretas Oiga eso, pertenecen oiga a eso. Jehová. Mire cómo comienza. ¿Las cosas qué? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ok, entonces vemos ahí que habla de cosas secretas y de cosas reveladas, ¿verdad? Lo secreto es lo contrario de revelado. ¿Se recuerdan? Ahora ya no es así, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las cámaras, cómo tomaban las fotos antes y los rollos de fotos. Algunos vieron, ¿verdad? Que tomaba las fotos, pero usted no sabía cómo había quedado, ¿verdad? Más de alguna vez tomé todo un rollo y cuando lo fui a sacar todas las fotos bien movidas, no sirvió ni una, ¿verdad? En cambio ahora toma usted como 40 y la que más le gusta es la que sube al Facebook, ¿verdad? O Instagram o a lo que sea. Entonces, pero usted sabía, usted había tomado la foto, pero cómo había quedado era un secreto. Hasta que lo llevaban allá y en un cuarto oscuro con luz algo roja, de repente lo revelaban y entonces ahí se veía la foto. Entonces cómo había quedado, ¿verdad? Según usted había quedado bien, y estaba viendo bien cachetón, ay, como quedé, hasta que las cosas se revelan. Entonces Dios nos va revelando poco a poco. Y no es que alguien sea más inteligente que otro. Esta revelación viene del Espíritu Santo. Y Dios se la va revelando, y esto cuesta también entender, según nosotros podamos digerirlo. Por eso es que odres viejos y odres nuevos, vino nuevo, vino viejo. El vino viejo en odres viejos, el vino nuevo en odres nuevas. Personas que tienen la mente muy cerrada, que se quedaron algún día, alguna vez fueron odres nuevos, alguna vez recibieron revelación, pero se han quedado con esa revelación. Y una característica de la revelación es que, oiga esto, es progresiva. Va desarrollándose en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y según nuestra unión con el Espíritu Santo, nuestra confianza con el Espíritu Santo, Él nos va revelando. Y por eso es que aquí dice, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire que dice ahí, Él, ¿qué va a hacer? ¿Está conmigo? No, no está conmigo. Él los guiará toda. Estamos en Juan 16, por favor, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo vino, no es que los discípulos, ¡pum!, se armaron de todo el conocimiento, no. Ellos ya estaban listos para absorber todo lo que Dios les iba a enseñar, lo que el Espíritu Santo les iba a enseñar. ¿Y qué era lo que enseñaba el Espíritu Santo? Mire lo que dice. Dice, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo trae la voz de Dios y viene y nos la traslada a nosotros. Ahora imagínense que un predicador hablando sin la voz de Dios, sin comunión con el Espíritu Santo, ¿qué enseña? Y por eso es que usted ve que de repente un montón de predicadores pues, llegan a predicar psicología, finanzas a la iglesia, técnicas de motivación personal, ¿verdad? Y la gente sale motivada, pero espiritualmente salen los mismos. Por eso es que el consejo de Dios hay que escucharlo con Dios. Hay que tener momentos con Dios para recibir ese consejo y ese consejo traerlo a la congregación. Tampoco se puede estar copiando otros consejos para otras congregaciones porque cada congregación tiene sus propios problemas, tiene sus propias deficiencias, tiene sus propias limitaciones. Entonces el consejo de Dios viene a hacernos crecer, ayudarnos a entender qué es lo que Dios quiere. Dios se lo dice al Espíritu, el Espíritu me lo dice a mí y yo se los digo a ustedes. Entonces si el predicador, si el mensajero no ha estado a solas con el Espíritu Santo, muy difícilmente va a traer un mensaje de Dios. Va a traer palabras bonitas, pero no mensajes que transformen, no mensajes que den esperanza. Vean lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Os guiará. O sea, el Espíritu Santo es una guía entre muchas cosas que Él es para nosotros. Sin el Espíritu Santo anduviésemos perdidos. Si usted toma decisiones solo usted, hermano, sin consultar, sin ponerle al Señor sus proyectos, sus metas, sus deseos, usted va a tomar sus propias decisiones y no va a tener el pensamiento de Dios respecto a su problema. Y por eso es que de repente nos damos en los dientes y uno dice, Señor, ¿y por qué me abandonaste? No, yo no te he abandonado, lo que pasa es que tú no has venido. Tú no me has buscado, no me has tomado en cuenta. Y dice, os guiará a toda la verdad. Vea que no dice a toda verdad, sino que dice a toda la verdad. Porque si hubiese quedado toda verdad, quiere decir que hay varias verdades. Pero está hablando de una específica, ¿no? Correcto, a la verdad. ¿Cuál verdad? A la de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, que el Espíritu Santo venía a dar testimonio de Jesús. Pero ya lo vamos a ver. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, todo esto lo cumplió con los discípulos también. Imagínense, ellos escribieron ¿cómo se llama? Los evangelios. Y además escribieron las cartas. Los evangelios es la vida de Jesús aquí en la tierra, por lo menos los últimos 3 años y medio. Su nacimiento, cuando tenía la edad o cuando lo presentaron en el templo, de ahí para allá saltó hasta que él ya estaba grande. Y después, las cartas son el desarrollo, son la explicación del evangelio. Pero dentro de las cartas hay proyección al futuro de lo que iba a pasar. Hay proyección al futuro de falsos maestros, de falsos profetas.
Hay proyección al futuro de cómo la iglesia se iba a convertir en una iglesia carnal, pagana, si no nos descuidamos. Y en el libro de Apocalipsis está todo lo que va a acontecer. Pero ahí termina la revelación. Dice aquí, oiga, dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es nuestra guía ya, para hoy, mañana y todos los días. Por eso es que cuando nosotros tomamos decisiones consultándolo a Él, nuestras decisiones son mejores, son buenas. Quizás para nuestra carne, y es que este es un problema, pienso, porque si usted es espiritual, deja de ser carnal, o sea, hace a un lado su carne. Entonces, las decisiones espirituales lo van a hacer sentir bien. ¿Cuál cree que es la respuesta? Las decisiones espirituales lo van a hacer sentir bien. Pues nos sentimos bien en la carne. Lo que usted siente está en la carne. Una decisión espiritual normalmente lo va a hacer sentir mal en la carne. No sé si se entiende eso, si me doy a entender. La carne no quiere que usted tenga decisiones espirituales porque son totalmente contrarias, dice la Biblia, que se contraponen una a otra, la carne y el espíritu. Entonces, cuando usted favorece la carne y complace la carne, no está favoreciendo el espíritu. Y si usted favorece al espíritu y desobedece al espíritu, se enoja la carne. Por eso es que a veces usted ha tomado decisiones espirituales y a veces no se siente bien porque su carne no se siente bien. Porque a su carne le cuesta someterse. Miren, el trabajo, aun cuando le están pagando, le cuesta someterse, ¿sí o no? Amén. Y usted está viendo la plata cada semana, cada 15 días o al mes. Entonces, cuando tomamos decisiones espirituales, la carne está peleando. Cuando tomamos decisiones en la carne, el Espíritu Santo nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Entonces, es una lucha diaria. El problema es cuando no tenemos esa lucha. Cuando no tenemos esa lucha. Y nos es tan fácil tomar decisiones en la carne. Y no sentimos nada, pues. Y hasta nos sentimos bien. Y no hay congoja, no hay culpa, no hay nada. Porque la Biblia dice que cuando nosotros pecamos, contristamos el Espíritu. Contristar es hacer pequeño. Hacer pequeño. Es como cuando usted a un niño viene y le dice que no es su hijo, le dice cosas. O aún a su hijo, pues, le dice cosas. Y su corazón se hace chiquito. Pero va a ser un tiempo nada más. Porque después el corazoncito del niño se va a endurecer para con sus palabras. Y ya no le van a doler porque ya se hizo de piedra. Y ya no va a sentir nada. Porque el corazoncito ya se apagó a sus palabras. Entonces, cuando nosotros venimos y pecamos, contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros. Pero cuando seguimos pecando, dice la Biblia, el Espíritu Santo no se va, bendito sea el Señor, sino que se apaga. Y ahí es cuando sentimos la libertad de hacer lo que nos da la gana. Pero siempre voy a la iglesia, ¿verdad? Ya llego, pastor, llego, no se preocupe, llego. Vaya, hermano. Y vamos a la iglesia y estamos ahí, ¿verdad? Y de repente nos vamos sintiendo aburridos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en ¿cómo se llama? Al teléfono cuando no queremos ni recibir llamadas ni nada, en modo avión, ¿verdad? Nuestro modo espiritual. Ahí está, no está apagado el teléfono, pero simplemente no entran llamadas ni nada. Bendito sea Dios, que la misericordia de Dios siempre y la gracia de Dios está. Entonces, ¿Dios qué hace? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces comienza Satanás
y como tenemos la entrada libre, porque el Espíritu Santo está apagado, ¿verdad? Estamos opción pecado nosotros, a hacer y hacer y hablar y a decir, y solo cuando vemos a los hermanos, todavía, acabamos de estar, vemos a los hermanos, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermano, y no sentimos nada. Y digo pastor porque los ojos de Dios están sobre nosotros en todo momento. Y entonces el Espíritu Santo quiere guiarnos. Pero como leímos la otra vez en Corintios, ¿verdad? Corintios 5, ¿se acuerdan que leímos? Que Pablo les mandó la carta y desde lejos juzgó a uno que estaba en pecado en la iglesia, que andaba con la mujer de su padre, o sea, con la madrastra, y dice que eran cosas que ni siquiera entre los gentiles se veían. Entonces, yo he juzgado a la distancia, dice Pablo. El tal sea echado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces comenzamos nosotros a tener esa vida tan difícil. Por eso, amados hermanos, o sea, el Espíritu Santo es nuestra guía. Es increíble que encendemos el GPS, pero no oramos antes de salir de la casa. Es tremendo que regresamos por el teléfono, pero no regresamos a orar. ¡Ey! ¿Cómo salir de la casa sin orar? Dejamos que nuestros hijos se vayan sin orar por ellos. Eso tiene dos efectos. Número uno, por supuesto, la protección. Y número dos, el saber ellos, el vernos a nosotros, orar por ellos. Para eso va a ser en ellos, va haciendo la vida de ellos, que saben que no pueden ellos dejar de orar. Yo me acuerdo de mi mamá siempre orando por mí. Yo me acuerdo de mi mamá siempre perseverando, insistiéndome que no haga esto, que no hiciera lo otro. Siempre. Entonces el Espíritu Santo está esperando, está queriéndonos guiar. Sigamos, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Mire lo que viene a hacer el Espíritu Santo en esas tres palabras. Él que dice ahí, Él me glorificará. me glorificará. Y usted tiene que ver el resultado de sus hechos. Siempre. ¿Glorifican a Dios? En el seminario nos decían, para tomar una decisión, pastores, todavía no estamos graduados, pero la mayoría teníamos obra. Usted tiene que pensar, ¿glorifica a Dios? No, primero, ¿me da paz? ¿Beneficia la obra? Glorifica a Dios. Esos tres aspectos. O sea, usted no es pastor, ¿verdad? Pero sus decisiones tienen que darle paz. Segundo, sus decisiones tienen que beneficiar, no digamos la obra, ¿no? La obra que Dios está haciendo en usted. Tiene que beneficiar su vida espiritual. Y tercero, sus decisiones tienen que glorificar a Dios. A eso nos guía el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame a la fiesta, que ya voy tarde. Guíame, enséñame el camino para llegar más temprano a la fiesta. ¿Cree usted que es la función del Espíritu Santo? No. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De lo de Dios, del Señor Jesucristo está hablando, os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay nada, hermanos, no hay nada. No hay decisión que ustedes no puedan tomar con la ayuda del Señor. Así les digo, no hay decisión que ustedes no puedan tomar. Nosotros tenemos que leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que orar con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que ir a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que aconsejar a nuestros hijos con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros nos desconectamos de eso, estamos cortando la única señal de transferencia, por decirlo así, transferencia de información.
usted descarga información en su, ¿cómo se llama? En su teléfono, en su computadora, a través de la web, ¿verdad? A través de internet. Entonces, cuando usted no está unido al Espíritu Santo, no hay web, hermano. No hay donde se descargue la información. Y va a tener que hacer a palos, a resultado de las malas decisiones. Siento como la vez pasada, fíjese. ¿Cómo, hermano? Lo que estábamos hablando de No, la no, culpabilidad del hombre. A ver, sí, como que... Pero esto, hermanos, es esencia. Es Yeah. esencia para nuestra vida cristiana. Porque también existe una... Dice que no debemos de blasfemar contra el Espíritu. Ahora veo por qué. Porque Él viene a ser todo para nosotros, pues. Como dice usted, es la comunicación principal que debemos de tener nosotros como cristianos a cada momento y todos los días del mundo. Porque dice Él, hasta toda la eternidad con nuestros hijos, en la revelación, pues. La blasfemia, hermano, contra el Espíritu Santo es atribuir la obra de Satanás al Espíritu Correcto. Santo. Ujú. ¿Verdad? Entonces, por eso es que fíjense, hermanos, yo me reservo mucho en cuanto a juzgar otras denominaciones. Ya, correcto. Por eso es que usted no me va a ver Ah. hablar de iglesias, es Ujú. bien difícil. Usted va a ver en el culto hablar de otras. Yo hablo de lo que Dios me ha enseñado a mí, lo que la Biblia dice, pero venir y sacar los defectos a otra iglesia, y sacar defectos es fácil. Ya. Fácil, pero a mí no me interesa que conozcan los defectos de alguna iglesia. Quiero que conozcan la Biblia. Quiero que Así conozcan es. nuestras doctrinas. Quiero enseñarles lo bueno de Dios en nosotros, no lo Claro. malo de otras personas. ¿Verdad? Y por eso, Eso es bien importante. ajá, y Está que bonito. de repente, mire, bien que le quería contar, acabo de ver al pastor tal, Ah. me cuente, no quiero saber nada. Pues Si sí. usted quiere hablar del pastor, háblelo en sus oraciones, pidiendo bendición por Orando ese por pastor. él. Porque de todos modos es Dios quien lo va a juzgar. Y entonces dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué no es de Dios? Todo es de Dios. Y él mismo dijo, toda potestad me es dada. Entonces usted tiene, todo es de Dios, todo es de Cristo. Y todo se lo puede hacer saber el Espíritu Santo a usted. Ahora, dice el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Yo pienso, bueno, de hecho más adelante dice, ¿verdad? Que los dejó más en la luna todavía, porque dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. O sea, ¿y qué está hablando? ¿Qué está diciendo? No lo entendemos. Y después dice, Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si ustedes ven al principio que dijimos, todavía un poco, dice, todavía un poco y no me veréis. ¿Qué es lo que iba a pasar en unos momentos? Acuérdense que ya estaban jueves ahí, hablando de como la Semana Santa, ¿no? Ya acababan de presentar, de celebrar la Pascua. Esa misma noche, más en la madrugada, lo iban a capturar. Se lo iban a llevar. Ellos iban a salir corriendo, porque eso hicieron al fin, todos salieron corriendo. Se iba a apartar de ellos. Y por un tiempo no lo iban a ver. ¿Por qué? Después de crucificado, ya muerto, iba a ser sepultado. ¿Cuántos días estuvo sepultado? 3 días. No lo vieron. Y después, ¿qué pasó? Lo volvieron a ver. Y después él se presentó y estuvo un tiempo con ellos, pero después se fue. Entonces dice,
De cierto, versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y les da esta explicación, esta alegoría, digamos, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Él iba a desaparecer, iba a volver a aparecer. Desapareció, pero un día volverá. Y cuando nosotros lo volvamos a ver, la tristeza, porque no podemos, mire hermano, muy cristianos, pero hay tristeza. Así es. Yo no creo que haya un solo cristiano que no tenga tristeza. Porque estamos en esta tierra y todavía nos duele cuando alguien fallece. A pesar de que somos cristianos, nos enfermamos. Increíble porque hemos orado por personas, hemos puesto manos y los enfermos han sanado. Pero a veces uno se enferma y aunque uno ore, pues, el apóstol Pablo oró por el hijo y le pidió al Señor que lo sanara. Y Pablo oraba y la gente sanaba. Pablo oraba y las cosas se cumplían. Pero oró una vez, oró otra vez, y después oró otra vez, y a la tercera oración Dios le contestó. No le dio la respuesta que él quería escuchar. No sabemos, realmente no se sabe cuál es el problema de Pablo. Algunos piensan que era, ¿cómo se llama? Físico, un problema físico. Algunos dicen que tenía, ¿cómo se llama? Joroba. Algunos tenían problemas en los ojos, ¿verdad? Porque en Colosenses creo que pone él, mirad con cuán grandes letras os escribo, que tenía carnosidad en los ojos, que tenía mala visión. Algunos comparando porque si usted se recuerda el capítulo 7 de Romanos, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos consideran que lo que Pablo tenía era un problema, una compulsión, un pecado. Entonces, como compulsión tenemos nosotros, porque Pablo, hermano, era una persona como nosotros, con un ministerio increíble. Ustedes grandes hombres de Dios, que han caído, y algunos no han caído, pero ninguno es perfecto, todos tienen sus pecados. Si algo usted puede evitar es jamás entre a la alcoba de un predicador. Recomendación: nunca entre. Jamás. ¿Por qué? Porque ahí se va a enterar de cosas que a usted no le conviene darse cuenta. Porque no habremos ningún predicador perfecto. Porque siempre, todas las personas tenemos un espacio oscuro. Y entre más sepa usted de un predicador, más oportunidad hay que se decepcione. Si usted quiere saber, sepa de Dios. Aprenda de Dios. No entre a la intimidad de los líderes. No entre. El pastor, recuerda, el pastor general decía, ahora el pastor fundador, ¿no? El doctor Edgar López Beltrán decía, que nadie te conozca las pecas de tu espalda. Porque todos tenemos un lado oscuro. Algo hay. Y entonces a usted no le conviene saberlo. No le hace falta ese conocimiento. Quiere buscar imperfección en mí, va a encontrar un montón. Piense en el predicador que usted quiera. Mucha gente ha admirado a un predicador y de repente ha sentido el desprecio de un predicador. Y ahí es cuando duele más, ¿verdad? Porque cómo este hombre habla de amor y me viene a decir eso. Entonces cuando nosotros ponemos los ojos en un hombre, en una persona, pues nos vamos a decepcionar. Entonces por eso es que no hay persona que no tenga tristeza.
Y mientras estemos en esta tierra, más adelante dice, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en esta tierra, tendremos tristeza. Y va a ser aquel día cuando volvamos a ver a nuestro Redentor. Es que esa tristeza, mire lo que dice aquí. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y dice, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ay, hermanos. Cuando yo recibí al Señor, hace rato, con la persona que oré, bueno, primero recibí al Señor con mi papá, pero me fui, o sea, no seguí mi vida cristiana, me fui al mundo, de donde acababa de salir, pues, y yo regresé. Y pasaron 10 años. Cuando yo llegué, yo no necesitaba que nadie predicara. Yo ya iba, pues. Y de hecho le dije a alguien, mira, yo quiero recibir al Señor. Sí, ya va a comenzar el culto. A esta altura, hermano, si alguien me dijera, pastor, mire, quiere recibir al Señor, yo detengo el culto. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a comenzar el culto? Venga, oremos ya, oremos ya. Mire, una vez, hay predicadores que están tan conscientes de esto. Invitaron a predicar a un señor de apellido Quintanilla, allá en El Salvador. Y comenzó, ¿verdad? Y lo invitaron a predicar, y lo llamaron a predicar, y él se puso enfrente y se quedó así. No, reciba al Señor, venga, reciba al Señor, reciba al Señor, y todos nos quedamos así, ¿verdad? Si no ha predicado. Y lo increíble fue que 6 personas se vinieron, y no se acostumbraba a eso en esa iglesia. Venga aquí, reciba al Señor, antes de comenzar a predicar. Y se arrodillaron enfrente y ahí recibieron al Señor. Entonces, o sea, lo que yo les quiero decir, hermanos, es que ese aspecto de la vida, ese aspecto de la vida del creyente, el salir de eso y de ¿cómo se llama? De rescatar esas almas. Solamente a través del Espíritu Santo, solamente a través de su guía, solamente, y cuando nos alejamos de eso, y cuando nos ponemos nuestros ojos en la tristeza, porque fíjense que yo los veo algunos, y la tristeza está presente. No necesito ni que explicaciones. Entonces, se cumple. ¿Somos creyentes? Claro que sí. Recibimos al Señor. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero mientras estemos en este mundo, habrán tristezas. Entonces, mientras usted siga poniendo sus ojos en las tristezas, no va a poder, no va a poder recibir el gozo que Dios tiene para usted. Tenemos que aprender a vivir con todo esto que pasa, poniendo los ojos en Cristo, pidiendo la guianza del Señor a través del Espíritu Santo, orando. Y recuerde, el Señor dijo que oráramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, pero usted tiene que estar en el Espíritu Santo. Entonces, la vida del cristiano, hermanos, es efectiva cuando tenemos esta conciencia espiritual de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, como guía, como aquel que nos va a ayudar a poder tener una vida, a poder crecer en el Señor y a poder vivir en Cristo, y a que vengan diferentes circunstancias y usted puede estar firme, decepciones y usted puede estar firme, alegrías y usted puede estar firme, porque a veces las alegrías
La búsqueda de la satisfacción nos aleja de la iglesia, nos aleja del Señor. La búsqueda del bienestar muchas veces nos aleja de Cristo. Pero cuando nosotros buscamos a Cristo, ese bienestar cambia de significado. Si el bienestar diera la felicidad, aquel que tiene la mejor casa, el mejor carro y más dinero, fuera feliz. Pero usted se da cuenta que hay gente que tiene todo eso y más, y lo que menos tiene es felicidad, gozo, alegría. Y puede encontrar a gente que no tiene nada, con una alegría en su corazón. Les decía las otras veces, yo creo que todos hemos estado en fiestas muy de clase, ¿verdad? Y hemos estado en el party de los amigos, ¿verdad? De todos, del barrio, qué sé yo. ¿A dónde se ve la gente más alegre? En la fiesta aquella que hay que ir todos escopetados, ¿verdad? O allá donde está la gente y que no le interesa que lo vean comiendo así, como decían allá, ¿verdad? Chuponeando el pan y riéndose y gozándose. Entonces, el bienestar no siempre es alegría. El tener las mejores cosas no siempre es alegría. Si usted tiene las mejores cosas, agarrados de la mano de Cristo, amados hermanos, no se preocupe que usted va a ser feliz. Yo no estoy satanizando la bendición, no, olvídese. Pero si nosotros ponemos los ojos en la bendición, vamos a creer que el bienestar es la alegría. Pero si cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, aun cuando suframos, ese sufrimiento, ese lamento, ese llanto, Jesucristo lo va a cambiar en gozo. Amén. Y eso, amados hermanos, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Y yo le quiero pedir, hermano, que no vuelva a tener la vida cristiana así como ¿cómo explicarlo? Apartado del Espíritu Santo. Pues por eso se fue Jesús, para dejarnos la presencia del Espíritu Santo en cada uno, donde sea que vayamos. Imagínense que de repente nos metiéramos en un problema lejos. ¡Ay, Jesús! ¿Dónde está Jesús? Yo estoy en el cielo. ¿Por qué me buscas a mí? Si he dejado el Espíritu Santo conmigo. Así que, hermanos, estamos en una era diferente. Ya no vemos para creer. Creemos para ver. Vamos a ver. Dígame. Tengo una petición especial. Claro. Oren porque me llegue lo más pronto posible mi uniforme antes del sábado. Aleluya. Vamos a orar por eso así como. Claro que sí. Oh, anuncio. Acuérdense. El culto cambia de horario para el domingo. ¿Verdad? Un especial porque el pastor pues tiene que salir tempranito, o sea, esa misma a la 1 de la mañana del lunes. O sea, el domingo va a estar predicando con nosotros a las 5, se va a ir corriendo a las 6:30 y a la 1 de la mañana ya va en el vuelo para El Salvador. Y tiene que llegar horas antes al aeropuerto. Entonces es lógico, quizás hubo alguna logística que falló a la hora de la compra del boleto. Vamos a tratar de arreglar, de colaborar con eso, ¿verdad? Porque nosotros estamos aprovechando que su visita a San Francisco, nosotros ahí nos colamos, ¿verdad? Y nos va a estar con nosotros. Entonces, pero hay que orar porque todo esté bien, que todo salga bien. Quiere decir que si para el culto de las 6 usted no podía llegar antes más tarde de las 5, para el culto de las 5, usted no puede llegar más tarde de las 4. Uniformados. Todos. Para todos los que van a servir. Entonces, y dispuestos y con la alegría y con el gozo. Yo sé que Dios tiene este año 7º de la iglesia, viene con mucha más bendición.
Pero para eso necesitamos fe, trabajo, proyección y caminar confiados en Dios, que nos va a dar la victoria en todas las cosas que vengan. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la vida que nos das, por toda la misericordia que derramas en nosotros, Señor, por tu gracia, Dios, que nos da aún cosas que no merecemos, Padre. Estamos, Dios, complacidos hasta no sé en qué manera de haberte conocido y de recibir de ti, Señor, tu presencia, la guianza del Espíritu Santo, una palabra tan preciosa que nos exhorta siempre, una iglesia donde congregarnos, una familia a quien amar, hermanos a quien servir y amar, Señor. Realmente, Padre, en ti estamos completos, Dios. Queremos, Padre, suplicarte que lo que hayamos hablado ahora, que es algo muy importante, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Más adelante vamos a ver más cosas del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a que podamos generar esa vida espiritual, Señor, diferente, Padre. Que no sea nuestra vida cristiana solamente ir a la iglesia y portar una Biblia de vez en cuando, sino que vivir, Señor. El cristianismo es un estilo de vida. Ayúdanos a vivirlo, Señor, a creerlo, a esperar en ti, Señor. No somos como las personas del mundo, Señor, como los inconversos que piden señales, Señor. Nosotros no buscamos señales. Las señales llegan a nosotros cuando creemos. Los milagros vienen a nosotros, Señor. No andamos siguiendo milagros, andamos siguiendo a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, siempre nos guíe y nos permita crecer. Queremos orar por la petición de mi hermana, Señor. Queremos hacerte la petición de tu hermana, que pueda llegar su uniforme, Padre, antes del sábado, Diosito, que pueda estar lista para servir el día domingo. Y ponemos ese evento, Padre, muy especial para nosotros, Padre, ese aniversario, esa celebración de aniversario, que esté todo perfecto, Padre, que haya buena palabra, Señor, que de seguro así va a haber, que las alabanzas sean gratas, Padre. Tú sabes que los muchachos se están preparando para levantar esas alabanzas y guiar a la congregación, Señor, a que te alabe con todo el corazón, Señor. Y así todos los hermanos, cada maestro que va a servir, cada hermano que va a estar en acomodación, Señor, que haya mucha bendición y mucha esperanza, Señor. Te suplicamos que vengan de todos lados, Señor, de los 4 lados de la tierra, que vayan y busquen ese lugar, Señor, porque sabemos que va a ser un lugar de bendición. Gracias, papito lindo, desde ya, en el nombre de Jesucristo, ya declaramos victoria, Señor, para el día domingo en la iglesia. También oramos, Señor, por los servicios que va a tener allá el Tabernáculo de San Francisco, a los cuales vamos a estar apoyando, Señor, que también hayan conversiones y haya mucha bendición. Descansamos en ti, bendito Salvador. Creemos, Dios, que tú sigues teniendo el control, y creemos también que un día nuestros ojos te verán, Señor. Y en ese momento toda tristeza se va a desvanecer. Bendice este hogar, Señor, bendice esta familia, y que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe y nos ayude a subir de nivel nuestra vida en ti, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén. Amén. Y amén. Gloria al Rey.